Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Toda una bendición grande para cada uno de ustedes. Vamos a continuar con esta serie de predicaciones que hemos determinado hacer en el libro de Génesis. Por la misericordia del Señor, vamos a abordar ya nuestro capítulo 8 del Génesis. Así que le invito a ponerse de pie para que busquemos la palabra del Señor. Génesis, capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 12 y luego saltamos hasta el 20 y 21. Amén. Habiéndolo encontrado, entonces le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. Y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Versículo 12. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Versículo 20, hermanos. 20 y 21. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volverá más a destruir todo ser viviente como he hecho. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Muchas bendiciones, iglesia. Entonces, como les decía, estamos en una serie de sermones abordando el libro de Génesis. Por la misericordia del Señor ya vamos en nuestro capítulo 8. Entonces, acá tenemos el título de nuestro sermón. Le hemos puesto El Dios de nuevos comienzos. Amén. En este capítulo 8 abordaremos esta temática de que Dios da la oportunidad para comenzar otra vez, hermanos. Entonces, a la verdad, todos en la vida, hermanos, pasamos por crisis de muchas índoles, amén, problemáticas, ya sea de carácter económico. Muchas veces todos hemos pasado escasez económica, hermanos, ¿cierto? O un problema familiar, alguna disputa que se genera en el hogar, incluso una batalla que se genera en el trabajo, una batalla laboral, y también, ¿por qué no decirlo?, batallas espirituales, hermanos, que nos hacen pensar muchas veces ¿dónde está Dios en todo esto? Porque nos sentimos solos muchas veces y la duda ataca, ¿cierto? Pero la verdad es que este capítulo de Génesis, este capítulo 8, nos recuerda que aunque Dios trae juicios por medio del diluvio, en este caso, Dios también siempre abrirá un nuevo comienzo para nosotros. Un nuevo comienzo, así como se lo otorgó a Noé, hermanos, y por medio de él a la humanidad, porque si no hubiera sido, ¿cierto?,
esa gracia que le infundió a Noé, hermanos, toda la humanidad hubiera sido raída de la faz de la tierra junto con los animales, pero la verdad es de que Dios le dio la oportunidad a todos los seres humanos por medio de Noé a un nuevo comienzo. Entonces en este capítulo, hermanos, nos vamos a centrar en algunas verdades. Aquí yo las enumero, son 4 verdades que Dios nos enseña en este capítulo. Primero, que Dios recuerda a los suyos. Eso es importante verlo. También Dios nos enseña paciencia. También Dios ordena el caos. Y también Dios nos llama a adorar. Entonces, para los que esperan, para los que sienten que las aguas no están retrocediendo, así como cuando Noé, ¿cierto?, se veía pasar los días, recuerde que pasaron 150 días, me imagino la desesperación, encerrado ahí, a lo mejor Dios se olvidó de nosotros, estamos hace ya varios días, meses aquí encerrados, pero la verdad es de que Dios nunca deja a los suyos. Y es así como entonces entramos en nuestro primer punto, que Dios recuerda a los suyos. Comenzamos en el versículo 1 diciendo esto: Dios se acordó de Noé. Pero es importante ver que cuando la Biblia nos habla de que Dios se acordó, podríamos pensar que Dios se olvida. Pero la verdad es que Dios no se olvida de nada, porque uno de los atributos de Dios es conocerlo todo, ¿cierto? Él está en todo lugar y además lo sabe todo. Él te conoce en tu intimidad, Él sabe por lo que estás pasando, sabe tu sufrimiento de cualquiera sea la índole. Por lo tanto, cuando la Biblia nos dice que Dios se acordó de Noé, no está diciendo en el sentido de que Dios se había olvidado de lo que había dicho a Noé, sino de que Dios, hermanos, nos habla por medio de la palabra con un principio que se llama principio de acomodación. Otras veces lo he dicho. El principio de acomodación es de que la palabra esté escrita en un lenguaje que nosotros lo podamos entender. Entonces, claramente, lo que quiere decirnos esta palabra, Dios se acordó de Noé, es de que Dios determinó que era tiempo de actuar. Eso es que Dios se acordó de Noé, no que se le había olvidado Noé y la promesa del pacto, ¿cierto?, de que hiciera el arca y que entrara con su familia. Porque Dios no es como nosotros, Dios no se olvida, Dios no cambia, no tiene ni siquiera sombra de variación. Imagínense que en Éxodo capítulo 2, versículo 24 dice: y oyó Dios el gemido de ellos, de su pueblo, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Dios no se acuerda en el sentido de que se pone olvidadizo a veces, sino de que determina que es tiempo ahora de actuar. Así también lo vemos en Lucas 23:42, y dijo a Jesús, el ladrón: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿cierto? El ladrón en la cruz clamó al Señor Jesucristo ahí, en su último respiro, y Jesús le responde: hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios, es uno de los pasajes favoritos, hermano, porque podemos ver de que para Dios, hermanos, no necesita ver mucho más de ti, sino que la salvación es por gracia. Él determina a quién salvar, ni modo de que tuvieran que desclavar al ladrón de la cruz para ir a bautizarlo, para enseñarle la Biblia y para enseñarle las miles de cosas que las religiones han impuesto, hermano, como cargas sobre las membresías. Entonces es importante que a la vez podamos ver que Dios salva por gracia, pero también las vidas salvadas tienen frutos. Bueno, no es el punto, ¿cierto? No nos vamos a desviar. Lo importante es que entonces Dios se acordó. No significa que Dios literalmente se haya olvidado y que luego recuerda y que luego se olvida y luego recuerda, como nos pasa a nosotros los seres humanos, ¿cierto? Nosotros decimos cosas y después se nos olvida. Se nos olvida muchas veces, no sé, le hacemos promesas a nuestros hijos: hijo, este fin de semana vamos a ir a la plaza, ¿cierto? Y llega el fin de semana y no fuimos a ningún lado. Y él sí se acordaba, pero nosotros se nos olvidó. Pero Dios no es así. Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo. Por lo tanto, esto es claramente el principio de acomodación. En este sentido, esto lo que nos quiere decir esta parte de este versículo en lenguaje bíblico es que Dios decidió ahora prestar atención activa, o sea que iba a activar sobre, hermanos, la vida y la familia de Noé. Entonces iba a intervenir en la historia con misericordia, iba a manifestar fidelidad.
Entonces, claramente, muchas veces nosotros le decimos a personas, ¿sabes qué? El otro día me acordé de ti, ¿cierto? Pero la verdad es de que nosotros, no es que se nos haya olvidado que esa persona existía, ¿cierto? Solamente que se nos vino un recuerdo y pudimos recordar que esa persona estaba ahí, pero ni modo que pensáramos de que no existía. Entonces esto es muy similar a lo que aconteció con Noé, porque Dios se acordó, pero en el sentido de que iba a actuar sobre la vida. El punto, hermano, es que entonces, si te sientes que Dios, ¿cierto?, se ha olvidado, debes recordar esto. Él nunca olvida a los suyos. Tú eres de su propiedad y por lo tanto Él no inicia una obra y la deja inconclusa y luego se va y se olvida de ti, sino que la culmina y trabaja en ti hasta el día de su venida. Por lo tanto, debes tener confianza. Este versículo, este capítulo 8, te incentiva, hermano, a que confíes en medio de la dificultad. Han podido quizás pasar 150 días, ¿cierto?, ahí en medio del arca, en medio de las aguas, pero nunca olvides que Dios no olvida a los suyos. Quizás tú podrás olvidar, pero Él jamás te olvidará a ti. Que el Señor nos bendiga. Entonces, entramos aquí a la providencia que ordena el caos. El segundo punto. En estos versículos, ¿cierto?, del 1 al 5, Dios dice, hizo Dios pasar un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. ¿Se da cuenta que en este sentido Dios nos muestra que tiene autoridad completa sobre la naturaleza? Él claramente, así como abrió antes de que viniera el diluvio, ¿cierto?, las cataratas de los cielos, primero las abre y se inunda toda la tierra, ahora tiene el control absoluto sobre el viento y viene un viento, hermano, y hace disminuir las aguas. Pero algo importante que debemos notar, que empiezan a disminuir poco a poco. No disminuyen de un momento a otro, ¿cierto?, y por completo, sino que comienzan a disminuir las aguas, las tormentas en tu vida comenzarán a disminuir, pero de poco a poco. Pero es importante que nosotros mostremos fidelidad a Dios. Así como Noé no dijo, ¿sabes qué? Me desesperé, bajemos en un bote y busquemos, ¿cierto?, busquemos tierra firme. Sino que pacientemente esperó hasta que Dios hizo disminuir las aguas por completo. Entonces así también nos muestra Dios que así como en la creación del capítulo 1, ¿cierto?, el Espíritu, ¿cierto?, de Dios se movía sobre la faz de las aguas dando orden al caos. En este sentido, Dios también comienza nuevamente a dar a esta reconstrucción terrenal, ¿cierto?, orden en medio del caos. Ese mismo Dios de ayer es el mismo Dios por los siglos. Entonces debes confiar en ese poder absoluto de tu Dios, hermano, de mi Dios. Dios, hermano, es un Dios de pacto y nunca se ha olvidado del pacto que hizo contigo. Esas promesas que Dios te ha hecho, Él las cumplirá, pero Él quiere también ver de parte de nosotros fidelidad, hermanos, y confianza absoluta. No que las pruebas nos hagan olvidar y decaer el semblante y que se nos olvidó lo que Dios ha dicho, como si importara más lo que dicen los demás a lo que Dios nos ha dicho. Entonces debemos, hermanos, soportar las pruebas con fidelidad, con paciencia, y las aguas poco a poco comenzarán a disminuir porque Dios nunca ha dejado de gobernar. Él siempre gobierna su creación. Entonces, así como quizás podemos ver, hermanos, que el Señor no ha cambiado en absoluto, el mismo Dios sigue gobernando. Así como entonces puso límites al mar y ordenó lo desordenado en el primer capítulo de Génesis, aquí también muestra su poder controlando el viento y las aguas comienzan a disminuir bajo su palabra, bajo su orden, bajo sus dichos. Entonces así podemos ver un paralelo con la vida cristiana, hermano. Podemos sentir que todo está oscuro, ¿cierto? Muchas veces. Que ha llegado oscuridad a nuestra vida en las áreas que comentamos al principio, pero Dios, hermano, está ahí. ¿Se recuerda cuando Elías estaba escondido y le dijo el Señor, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces ahí escondido? No, Señor, es que han matado a todos tus profetas, solo quedo yo, ¿cierto? Dice el Señor de que envió un viento apacible y el Señor estaba en ese viento apacible. Muchas veces queremos respuestas grandes, grandes milagros que nos solucionen la vida, hermano, ¿cierto? Que un día veamos la cuenta RUT y pillemos 5 millones de pesos depositados y parece que todo se nos va a pasar, ¿cierto?
Pero la verdad es que las cosas no son así. Las cosas requieren esfuerzo. Hermano, si quieres frutos debes trabajar primero en la viña para que puedas ver frutos en tu vida, en tus finanzas, en lo que sea, hermano. Dios se recuerda cuando dijimos de que Adán fue puesto en el huerto y Dios no lo dejó estar ocioso, porque la verdad es que el hombre, hermano, nunca llegará a ser totalmente feliz estando ocioso. Siempre Dios quiere vernos activos haciendo algo. ¿Y qué más si es para su gloria? Entonces, como le decía, en nuestras vidas puede parecer que estamos en medio del diluvio, hermano. Pero debes recordar, Dios aún sigue en control. Sigue ahí en control. Nunca ha perdido el control. Y Él sabe cuándo soplará su viento para disminuir las aguas de tus pruebas. Traer orden donde solo hoy quizás estás viendo caos. Entonces es importante aquí poder observar, hermanos, la paciencia de Noé, ¿cierto? Podríamos ver cómo él tuvo paciencia, hermanos. Aquí la paciencia es crucial. Y así también para nosotros, hermanos. Noé y nosotros debemos aprender a esperar. Como Noé envía aves, ¿cierto? Y solo después de tener confirmación de Dios desciende del arca. No llegó y se tiró abajo, ¿cierto? Porque lo más probable es que hubiera pillado todavía las aguas sobre los montes. Sino que tuvo que esperar pacientemente, pero confiando que el Señor estaba actuando. Entonces, no entres en desesperación, hermanos, ni actúes por impulsos ni por emociones. Las emociones nos hacen, hermanos, muchas veces caer en nuestra propia trampa porque nos hacen hablar. Cuando estamos contentos, hablamos de más. Cuando estamos enojados, hablamos de más. ¿Se ha dado cuenta? Porque las emociones, cuando toman control de nuestra vida, hermanos, nosotros nos estamos dejando de ser sobrios. Y esto es algo que todos, obviamente la palabra también es para mí, debemos controlar. Esta parte de nosotros, ¿cierto? La otra vez lo estuvimos viendo tiempo atrás, la lengua. Entonces debemos controlar estos impulsos emocionales que nos hacen muchas veces, hermanos, prometer cosas y luego no hacerlas, ¿cierto? Y la verdad es de que el Señor toma atención a todo lo que nosotros le prometemos. Entonces, hermanos, no basta con tan solo creer que Dios está en control, sino que nuestra parte es tener paciencia. Paciencia en medio de la prueba. No te intentes bajar, hermanos, no intentes huir, sino que con Cristo estarás seguro. Es necesario, hermanos, entonces, que Dios mismo marque el momento de actuar. Dios te dará el pase, por así decirlo. Confía en Dios, ten paciencia. Él te va a dar el pase y tú podrás actuar y sabrás que cuando tú actúes te irá bien. Pero debes confiar y tener paciencia. Entonces, la verdadera fe, hermanos, no solo confía en las promesas de Dios, porque todos nos encantan las promesas de Dios, ¿cierto? ¿A quién no le gusta que Dios le promete y le diga cosas? La verdad es que a todos nos encanta, pero la verdadera fe no solo confía en las promesas, sino también en el tiempo que Dios promete. Por lo tanto, es importante cuidar nuestra vida de esperar los tiempos de Dios. Hebreos capítulo 6, versículo 12 nos dice: sed imitadores de los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Te das cuenta? Santiago 5:7: tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Entonces, así como el agricultor, como lo dice el libro de Santiago, no puede sembrar hoy y querer cosechar mañana, debe esperar y soportar las lluvias, ¿sí o no? Debe soportar el frío, debe soportar el sol. Entonces, la verdadera fe también debe ser así, paciente, perseverante y activa. Entonces, hoy debemos entender que debemos esperar con confianza, pero sin dejar de trabajar también. ¿Cierto? Las cosas no van a caer del cielo. Entonces muchos cristianos quieren abrir la puerta, como lo decía la pastora, ¿cierto? Queremos las soluciones de inmediato, porque nuestro Dios es poderoso, entonces el Señor mañana. Pero la verdad es que muchos cristianos quieren abrir estas puertas del arca antes de tiempo. Pero la fe madura aprende a discernir los tiempos de Dios y por lo tanto aprende a obedecer
y no a sus propios tiempos, sino a esperar en los tiempos precisos de Dios. Entonces esto no se quiere decir que debemos ser pasivos en el sentido en que Adán, como fue pasivo, ¿cierto?, cuando estaba ahí presente y la serpiente le mentía en su cara a su mujer, él no hizo nada. ¿Por qué no la defendió? ¿Por qué no defendió el huerto que Dios había puesto en sus manos? Él fue pasivo, al punto de poder decir que casi estaba dormilón ahí esperando que Satanás hiciera la de las suyas. Pero la verdad es que nosotros no debemos ser pasivos, sino que dependientes de Dios. Dios sabe cuando la tierra estará lista para que coseches. Dios sabe cuando la barca, hermano, las aguas hayan decrecido para que tú abras la puerta y salgas una vez por todas del juicio y de la prueba. Él sabe cuando es seguro que des el paso. Entonces, aquí me gustaría detenerme un momento en el versículo 7, hermanos. El versículo 7 dice, y envió un cuervo, el cual salió, ¿cierto?, y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Y al estudiar, hermanos, podía llegar a un punto muy importante sobre el cuervo, ¿cierto? A la verdad, muchos de nosotros podríamos pasar por alto esta parte del cuervo, ¿cierto? Porque vio unas aves a que vieran si habían bajado las aguas, pero si el Espíritu Santo, hermano, pudo inspirar la palabra y consideró que era necesaria esta parte del cuervo y de la paloma, yo creo que hay que tomarle un poco de atención. Porque si no, el Señor no hubiera inspirado de esta manera el escribir que hay una parte donde sale un cuervo y una paloma. Entonces, la verdad es de que hay que verlo un poco más profundo, y es por eso que le pongo las palabras en hebreo, que no es importante que se las aprenda para nada, pero que vea que la primera palabra, ¿cierto?, en donde está en rojo arriba, esa es la palabra cuervo en hebreo. Y si se da cuenta, luego vienen dos palabras más, ¿cierto?, que es la palabra anochecer, la que está con los negros, ¿cierto?, y el rojito al medio, que es arab, cuervo es oreb, anochecer es arab, y más abajo viene mezcla o confusión, que es areb. Entonces estas tres palabras tienen su misma raíz en cuervo. Por lo tanto, cuando nosotros leemos que había un cuervo, debemos ver qué nos quiere decir el Espíritu Santo, hermanos. Y la verdad es que se asocia este cuervo a la oscuridad, ¿cierto?, a la oscuridad y a la mezcla. Usted me puede decir, pero ¿qué más quiere decir esto, cierto? Y es por eso que es importante que entendamos el contexto de todos los capítulos que hemos venido hablando. Amén. ¿Se recuerda lo que dijimos de que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres? Entonces aquí estamos viendo esta palabra mezcla, la misma palabra mezcla. Entonces la humanidad cayó, hermanos, en un momento de oscuridad, por eso esa es la segunda palabra, de oscuridad, y comenzaron a mezclarse con lo que no se debían de mezclar. Entonces, lo que quiere decir este pasaje del cuervo es importante porque el cuervo iba y venía, eso es un ciclo repetitivo. Entonces, esto, hermanos, es como una parte profética en el sentido de que usted pueda ver de que el ser humano, hermano, entra en estos ciclos repetitivos de mezclarse cuando está en oscuridad. Entonces, la verdad es de que podríamos decir, pero a lo mejor eso es una invención. La verdad es que no, porque podemos verlo a lo largo de la palabra del Señor. Jueces capítulo 2 versículo 19, pero acontecía que al morir el juez volvían atrás y se corrompían más que sus padres. El ciclo repetitivo de Israel. Jeremías 2:23, como dice, no soy inmunda, mira tu proceder en el valle, reconoce lo que has hecho, le dice el Espíritu Santo al pueblo. Entonces, así también, como dice en Malaquías capítulo 2, versículo 11, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominaciones porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, amó y se casó con hija de Dios extraño. ¿Y qué es prevaricar? Salirse del camino recto. Entonces, la verdad es de que esta parte del cuervo nos llama, hermano, la atención a que nosotros no seamos de aquellos que entran en el ciclo repetitivo de salir del pecado y de entrar al pecado, de salir de la inmundicia y entrar en la inmundicia.
debemos tener consideración que los detalles del cuervo nos recuerdan que la Escritura no desperdicia la palabra. Nosotros podríamos ignorar muchos pequeños detalles, pero la palabra y el Espíritu Santo quiere que nosotros acatemos las advertencias, hermanos. Abramos nuestros ojos y no seamos como aquel vuelo errático del cuervo, este ciclo repetitivo de ir y salir, entrar y salir, entrar y salir. Me refiero al pecado. El corazón realmente que vive en mezclas de este tipo, lo profano con lo santo, no alcanza descanso. La vida que busca sustentarse de lo impuro no encontrará reposo. Entonces, si realmente deseas salir del juicio, hermano, que nosotros mismos muchas veces provocamos, si quieres hallar refugio seguro, debes salir prontamente, debemos salir constantemente, prontamente de nuestros ciclos viciados del pecado. Esto es claramente un contraste, obviamente, con la paloma. La paloma, obviamente, es sinónimo de limpieza y de pureza. Representa al remanente fiel, al Espíritu Santo, y no descansa hasta encontrar vida nueva. Claramente la paloma volvía, pero no volvió más hasta que encontró descanso. Por lo tanto, en esta tipología, hermano, que realmente es preciosa, si nosotros lo podemos ver, existen estas dos naturalezas entre estas dos aves. Dos naturalezas, aves muy diferentes, dos pueblos que son muy diferentes, los impíos con los hijos de Dios, y dos caminos muy diferentes, hermanos, el de Cristo o el del mundo. Entonces, el vuelo del cuervo y de la paloma nos muestran dos formas de vivir. ¿Cómo estamos viviendo nosotros nuestra vida cristiana hoy en día? Si seguimos como el cuervo, atrapado en este ciclo repetitivo del pecado, aunque, hermano, aunque escondamos muy bien los pecados, nunca encontraremos verdadero descanso para nuestras almas. No es hasta que nos arrepentimos de los pecados, le declaramos al Señor nuestra vida, hasta que comienza poco a poco a decrecer, a descender las aguas, y podremos una vez por todas salir del juicio y descansar. Como le digo, podemos aparentar muchas cosas, pero a Dios no le escondemos nada. Entonces, mientras nuestro corazón se alimente como los cuervos, ¿cierto?, de estas aves muertas, animales muertos, rapiña, hermanos, mientras nos estemos alimentando de eso, nosotros, hermanos, seguiremos en un ciclo de caerse, levantarse, caerse y levantarse. Entonces, como le digo, no saldremos cuando caigamos de nuestros juicios a un nuevo comienzo, a esto que estamos hablando, ¿cierto?, de este capítulo, estos nuevos comienzos que Dios nos da. No saldremos hasta que reconozcamos lo que somos, por muy secreto que sea. Entonces, aquí vemos claramente estos dos caminos espirituales, el ciclo del pecado, la obediencia constante. Claramente en el cuervo vemos un alivio temporal, pero una culpa que vuelve. Claro, porque cuando te arrepientes, ¿cierto?, tienes alivio, claro, pero es temporal, hasta que claramente lo veas como la paloma y tendrás un descanso verdadero y nueva vida. Entonces, hermanos, ahora cuando ya las pruebas pasan, ¿cierto?, las aguas bajan, podemos ver que lo primero que hace Noé al salir del arca no es levantar y construirse una casa, ¿cierto? A lo mejor es lo que esperaríamos o lo que haríamos nosotros, prepararnos al tiro una casita, hacer fuego, ¿cierto?, para que no nos vaya a pasar algo, el frío, ¿cierto?, y todas estas cosas. Tampoco se bajó para comer. No, la verdad es que se bajó para adorar, porque lo había pasado mal, hermanos. Pero la idea es de que no te olvides luego cuando ya todo está bien. Entonces lo importante es que cuando las pruebas pases, ni por muchos planes que tengas, hermanos, no corras tras tus proyectos, sino corre hacia el altar de Dios. Corre a la oración, corre a la alabanza, a la exaltación de Cristo. No corras a tus propios deseos. Entonces, antes de pensar en tu propio futuro, piensa en Dios. En Dios te irá bien en todo lo que eches mano. Entonces, si este es un nuevo comienzo para nosotros, debemos marcarlo por la gratitud y la adoración. No levantar primero mi casa, ¿cierto?, preparar mi auto, preparar todo lo que yo quiero, y cuando ya esté a punto de morir,
me acuerdo del Señor. Quizás el Señor no nos dé la oportunidad del ladrón en la cruz y no tengamos un último respiro para darnos, Señor, perdóname ahora. Quizás el Señor no nos dará esa oportunidad a nosotros. Entonces, la verdad, hermanos, que esto significa que lo primero que debemos hacer es reconocer que en Él lo tenemos todo, pero sin obligación. Dios no te está dando, hermano, para que tú le devuelvas. Él te da por amor, pero nosotros debemos responder por amor. Entonces, Él se acuerda de nosotros. Hermano, siempre está con nosotros. Él nos ayudará a salir de la prueba sin tener ninguna obligación tampoco Él. Entonces, cuando se da cuenta, cuando alguien se recupera de una enfermedad grave, ¿cierto? Todos hemos estado a lo mejor en cama grave, ¿cierto? O a lo mejor en un hospital, ¿cierto? Lo único que queremos es salir de ahí. Lo único que queremos es salir porque parece que no tenemos vida ahí adentro. Y podríamos entrar en la tentación de volver rápidamente a la rutina, porque el ser humano es así, rutinario, ¿cierto? De ciclos. Entonces, hermanos, la verdad es de que nuestros planes pendientes no son más importantes que los planes de Dios en nuestra vida. El corazón, ¿cierto?, del creyente debe entender que lo primero no es retomar tu ritmo de vida, tu trabajo, ¿cierto?, tus rutinas, ni mucho menos el ciclo del pecado. Obviamente que no. Pero sí debemos agradecer al Señor que me sostuvo en medio de la prueba, que no se olvidó de mí, aunque a lo mejor todos pudieran haberse olvidado. Entonces Él, hoy en día, te extiende una oportunidad de un nuevo comienzo. Constantemente un nuevo comienzo. Vino la tormenta, que era crisis, dificultad, juicio. Entonces, luego se baja Noé, ¿cierto? Y exalta, adora al Señor en este sacrificio que hizo, que tomó de cada animal limpio, ¿cierto? Entonces, esto mostró gratitud y reconocimiento a la obra de Dios. Por lo tanto, ahí fue marca del nuevo comienzo. Ahí, después de que pase la tormenta, después de que tú adores y des gracias, vendrá el nuevo comienzo a tu vida. Entonces la pregunta está ahí. ¿Qué es lo primero que haces cuando pasa la tormenta? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Reclamas? Señor, estuvo largo el proceso. ¿Hasta cuándo me vaya a hacer pasar y sufrir? Llévame luego, ¿cierto? No, pues hermano, Dios le ha dado vida para que usted la use para provecho. Bendiga a la hermandad. Cuando Dios le toque su corazón, bendiga a sus hermanos, tréguele una sonrisa, un abrazo. Hermanos, deja de planificar tu propia vida y empieza a adorar. Cuando cambies el orden, ¿cierto?, de planificar después y primero adorar, el Señor te va a mostrar su poder grandemente. Entonces, en conclusión, hermanos, si estás en medio de las aguas que no bajan, recuerda, el mismo Dios que abrió el cielo para juzgar, ahora también está abriendo el cielo para salvar. Confía solamente, confío yo también. Y si has salido de la tormenta, cuando ya pasemos la tormenta, debemos recordar, lo primero no es reconstruir tus planes, Jairo. No es hacer tus ideas y todos tus proyectos, sino levantar un altar de gratitud a su Señor. Y comenzarás de nuevo.